Muy buenas tardes. Aquí estamos ya. eh, Poco a poco están entrando los colegas a la sala de Zoom y estamos a unos segundos de dar inicio nuevamente a nuestro ciclo de conferencias. Solamente esperaremos unos minutos a que terminen de incorporarse los compañeros. Tenemos saludos de Atizapán de Zaragoza, donde se vive y se goza. También desde Hermosillo, Sonora, desde Colima. Bueno, comienzan poco a poco. Al ratito tendremos los datos de dónde se están conectando nuestros colegas. Y bueno, pues seguimos sumamente contentos de continuar con nuestro ciclo de conferencias que hemos denominado la gestión integral del riesgo de desastre, un encuentro entre la academia, las instituciones públicas y privadas, y que tiene como propósito mirar los riesgos de desastre desde diferentes lentes, desde diferentes ópticas, y al mismo tiempo no perder esta esencia compleja que tiene el riesgo, que tienen los desastres, y sobre todo esta necesidad de gestionarlos de manera integral, de manera transversal. Es un esfuerzo este ciclo de conferencias encabezado por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, por el Instituto de Investigaciones de Alertas y Riesgos, IDEAR, por supuesto, por la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres, ARISE México, y sin duda la Universidad Autónoma de la Ciudad de México colaboran y se integran en este esfuerzo que ha resultado pues sumamente interesante para la discusión y el debate. Y en torno a este ciclo de conferencias está el riesgo de desastre. El riesgo de desastre, entendido como el resultado de estos procesos sociales que generan peligros, que generan exposición de bienes y vulnerabilidades. Y en cuanto a los peligros, podemos decir que son capacidades destructivas que tienen la naturaleza, la actividad humana, y estos peligros pues pueden ser de origen natural, 100% natural, como los sismos, los tsunamis o la actividad volcánica. También pueden ser 100% obra del ser humano, como pueden ser los riesgos químicos, tecnológicos. Y en algunos casos pueden ser una mezcla de ambos, los riesgos socionaturales, como los deslizamientos, las inundaciones, y seguramente con el cambio climático hay evidencias de que también los ciclones tropicales y el comportamiento de la atmósfera. Los peligros los podemos conocer por su intensidad, qué tan fuerte se manifiestan, por su frecuencia, cada cuánto tiempo se manifiestan, y por el área de afectación en donde se manifiestan estas capacidades destructivas. Y la atmósfera poco a poco va teniendo algo que podríamos denominar un comportamiento que sigue la ley de Narciso, porque cada vez nos pega con más frecuencia y más macizo. Y ejemplos tenemos al huracán Haiyan, que impactó en Filipinas y que tuvo vientos sostenidos de hasta 335 kilómetros por hora. El huracán Patricia, que lo superó con 345 kilómetros por hora en sus vientos, en esta capacidad destructiva de sus vientos. Y sin duda, estudiar el comportamiento de la atmósfera y si de verdad se está cumpliendo la ley de Narciso, que cada vez pega con más frecuencia y más macizo, es muy importante, sobre todo para comprender daños, pérdidas que pueden ocurrir derivados de estos fenómenos socionaturales. Aunque el impacto puede ser negativo, acabamos de ver el Frente Frío 56, ¿qué hace un Frente Frío en esta época del año? Y sobre todo también un Frente Frío tan intenso que provocó lluvias, convección muy fuerte y que generó daños en varias partes del país, pero al mismo tiempo hubo un beneficio, porque detrás del riesgo también hay beneficios
y la sequía que hemos venido viviendo, pues no sé qué tanto pueda amainar con estas lluvias de un frente frío, eh, pues extemporáneo tal vez, o en una temporada que tal vez no sea el momento en el que la podríamos haber esperado. Y justamente para poder dilucidar el comportamiento de la atmósfera y algunos de sus fenómenos más importantes, más intensos, como son los ciclones tropicales, nos acompaña la doctora Cristian Domínguez Sarmiento. Y bueno, nuevamente está con nosotros la doctora Laura Aguirre, organizadora y coorganizadora de este evento de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, aprovecho también para saludar a Alfredo de IDEAR, a Gonzalo de la Peña, que también está aquí con nosotros de ACEPROC, y sobre todo a todos los colegas que se están ya conectando. Entonces, doctora, si fueras tan amable de platicarnos por qué hemos invitado a la doctora Cristian Domínguez y bueno, lo alegres que estamos de que alguien de su nivel comparta con nosotros esta tarde. Sí, como no. Muchísimas gracias, doctora. Les voy dando la semblanza académica. La doctora Cristian Domínguez Sarmiento se graduó en la licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana en el 2009. En ese mismo año empezó sus estudios de maestría en el programa de Ciencias de la Tierra de la UNAM, con orientación en la física de la atmósfera, finalizando en el 2011. Durante el 2012 decidió emprender su doctorado en el mismo posgrado y lo concluyó en marzo del 2018. Desde su licenciatura, Cristian ha estado enfocada en el estudio de la formación, trayectoria y precipitación de los ciclones tropicales en los mares intraamericanos y en el Océano Pacífico del Este. Además, ha explorado la importancia de las ondas del este en clima tropical de México. Su tesis de doctorado se centró en incorporar el efecto de los ciclones tropicales en la predicción climática de México. También realizó 4 estancias en el extranjero. La primera en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, por 2 meses en el 2013. En Centro de Modelaje Ambiental, EMEC, por sus siglas en inglés, del Centro Nacional de Predicción Ambiental, NSP, por sus siglas en inglés. De la NOAA, ubicado en el College Park, Maryland, USA. La estancia duró 7 meses durante el periodo 2013-2014. 3 y 4, Centro Nacional de Investigación Atmosférica, NCAR, por sus siglas en inglés, ubicada en el Boulder, Colorado, USA, por 6 meses en el periodo 2014-2015, y la otra durante 2 meses, junio y julio del 2016, pagada por el programa de visitantes de NECAR. Cristian ha sido catedrática de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde el 2016 y del posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM desde el 2019. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, CCA, de la UNAM. Su principal interés científico se enfoca en la meteorología tropical y en el uso de modelos regionales y globales para elaborar pronósticos estacionales y escenarios de cambio climático, considerando la dinámica de los ciclones tropicales y las ondas del este. Pues bienvenida sea doctora, y adelante. Me dicen ustedes si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Sí, se ve muy bien, doctora. Se ve muy bien. Ok, entonces voy a cambiar aquí, voy a prender mi micrófono y... muy bien, bueno, ya me pueden ver, ¿verdad? Sí, perfectamente, perfecto. Okay, muchas gracias. Muchas gracias al doctorante Luis Eduardo y a la doctora Laura por su invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Espero que después de esta conferencia se puedan llevar un buen mensaje acerca de la peligrosidad y de los riesgos asociados a los ciclones tropicales. Entonces, comenzando un poco, siempre me gusta como darles una primera definición de qué es un ciclón tropical para todos aquellos que no están tan familiarizados o que no han experimentado uno. Es un sistema de baja presión en superficie con un patrón organizado de nubes que giran en contra de las manecillas del reloj. Ese es el movimiento, digamos, de una baja presión. Con baja presión entendemos que en el centro la presión va a ser mínima. Por lo regular, siempre cuando estamos a nivel del mar tenemos 1013 milibares, eso es como, digamos, lo estándar. Pero si vamos descendiendo, por ejemplo, en la montaña, va a cambiar esa presión y así lo mismo con los ciclones tropicales. O sea, en el punto central
del ciclón tropical vamos a tener menores presiones a 1013, por eso se le dice baja presión. Y se origina siempre en las aguas muy cálidas, no pueden originarse en aguas frías, por eso es que a veces no tenemos ciclones tropicales, por ejemplo en noviembre o parte de diciembre, cuando las aguas ya están muy frías del lado del Pacífico, ya como que dejan de existir los ciclones tropicales, o incluso en enero. La escala que nosotros ocupamos para clasificar a los ciclones tropicales es la escala Saffir-Simpson, y esta divide a los ciclones tropicales en depresión tropical, tormenta tropical, huracán y huracanes mayores, que son los 3, 4 y 5. Esta clasificación depende solamente de los vientos que se están registrando desde 10 metros, o sea, tenemos la superficie hasta 10 metros de altura. Entonces, así es como nosotros nombramos a los ciclones tropicales dependiendo de la intensidad de sus vientos. En esta imagen ustedes pueden ver todos los ciclones tropicales que han existido desde 1980 hasta el 2018 y pueden ver que México ha sido afectado por ambos lados, tanto del lado del Océano Pacífico como del lado del Océano Atlántico, por ciclones tropicales en diferentes magnitudes. Lo interesante de esto es que si ustedes se ponen a ver la intensidad con la que han tocado tierra, por ejemplo, estos circulitos rojos que ustedes ven aquí, se refiere a huracanes mayores, es decir, 4 o 5. Y pueden ver que gran parte del Golfo de México ha sido afectado solamente por ciclones tropicales que no son tan intensos. Por ejemplo, categoría 1, tormenta tropical. Sin embargo, la península de Yucatán, por ahí se encuentra Playa del Carmen, Cancún, pues les ha tocado ahora sí que, como decían hace rato, duro y macizo, les ha tocado las categorías más intensas. Y también del lado del Pacífico, pues vemos que no ha sido afectado por huracanes tan intensos, varían desde categoría 1, categoría 2, y a excepción de esta parte de Los Cabos, que también les ha tocado huracanes muy intensos. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué si nos afectan por lo regular ciclones tropicales que son tormenta tropical, categoría 1, por qué hemos tenido daños tan fuertes? Una de las cosas principales que quiero que se lleven del mensaje de esta conferencia es que la intensidad del viento, es decir, la categoría con la que se está clasificando los ciclones tropicales, no está relacionada con la precipitación. Y la precipitación es parte de la peligrosidad de los ciclones tropicales. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que cuando se forma el huracán Ingrid, este es Ingrid del lado del Golfo de México y Manuel del lado del Océano Pacífico en el 2013, ustedes pueden ver que la mayoría de la precipitación, que son estos colores morados, correspondía a cuando Ingrid apenas era una tormenta tropical. Igual del lado de Manuel, cuando afectó, por ejemplo, a Acapulco, estas manchas que ustedes ven en morado, significa que ahí apenas era un disturbio, se estaba organizando como depresión tropical. Entonces, la pregunta es, ¿por qué causaban tantas afectaciones? Esta es una foto de las afectaciones en un puente de Acapulco Guerrero, y esto fue cuando ya entró a tierra Ingrid. Del lado derecho podemos ver que se inundó totalmente Tamazunchal en San Luis Potosí, pero ya era en ese entonces depresión tropical. Entonces la pregunta es, ¿por qué como que la intensidad no está tan relacionada a esas precipitaciones y esas inundaciones? Otro ejemplo que nosotros tenemos aquí es la temporada de 1999, ya tiene un rato. Nosotros en esa temporada fuimos afectados por 3 depresiones tropicales y solamente un huracán que fue categoría 1. Ustedes pueden ver aquí las trayectorias. Específicamente, si recordamos la depresión tropical número 11 que ocurrió del 4 al 6 de octubre, dejó 384 muertos. Entonces, ustedes pueden notar ahí que la intensidad realmente no está tan relacionada con los impactos que ha tenido el ciclón tropical. Esta es una foto de las inundaciones que ocurrieron en Poza Rica el 5 de octubre de 1999. O sea, aparte de las muertes asociadas al paso del ciclón tropical, pueden observar que hubo demasiadas inundaciones. Luego, en esta gráfica lo que pueden ver es el número de muertes. La fuente es Desinventar y pues lo primero que llama la atención es que en promedio 260 muertes están asociadas a fenómenos hidrometeorológicos. ¿Cuáles son los que se clasifican en Desinventar? Temperaturas extremas, deslizamientos, tormentas, inundaciones. Entonces volteen a ver específicamente 1999
y la mayoría está asociados a los deslizamientos. Entonces, esos deslizamientos fueron provocados por la depresión tropical número 11, de la cual les hablé, que dejó 384 muertos. Entonces, ahí la pregunta es, ¿por qué una depresión tropical causó tantas muertes y tantos daños? Ahí nos está dando un mensaje de que la intensidad del viento es muy importante. Si le preguntan eso a los de la península de Yucatán, les van a decir completamente que la intensidad del viento es muy, muy importante. Sin embargo, en otras partes del país no es tan importante. ¿Por qué? Porque resaltan mucho las lluvias que traen como consecuencia deslizamientos. Y los deslizamientos han estado adquiriendo mucha importancia recientemente porque se les asocia 4 muertes por año usando esta fuente de datos. Entonces, si nosotros vemos qué es lo que nos dice el CENAPRED nos dice que el 86.5% de todos los desastres anuales de México están relacionados con ciclones tropicales. Son los más costosos. Y justo el año pasado tuvimos una temporada súper activa que le ganó a la anterior, que había sido la más activa, que fue del 2005. En el 2005 se reportaron 27 ciclones tropicales aproximadamente y en el año pasado se reportaron 30. Entonces, podemos ver que han estado como aumentando la frecuencia de los ciclones tropicales. La pregunta aquí es si es solamente una variabilidad natural de 30 años o realmente es producto del cambio climático. Y para todos los que no están familiarizados con este concepto de desastres naturales, los desastres no son naturales, o sea, eso hay que grabárselo. Todavía escucho personas a veces que dicen, los desastres son naturales. No, los desastres son construidos socialmente y se definen como la incapacidad de la sociedad para ejecutar estrategias de afrontamiento ante un fenómeno natural. ¿Cuál es el fenómeno natural? La sequía, la helada, el ciclón tropical. Y esto provoca pérdidas económicas, políticas y también sociales. Entonces, en esta ecuacióncita que ustedes pueden ver aquí tenemos una vulnerabilidad que puede ser la social, puede ser otro ejemplo también la económica, y tenemos cierta peligrosidad asociada a ese fenómeno. Si no tenemos estrategias de afrontamiento, ¿cuáles son? Planes de adaptación, reducción de sobreexplotación de recursos, medidas de prevención, se va a convertir este suceso de un ciclón tropical o de una sequía, de un helado, de las lluvias, en un desastre. Pero el desastre no es que haya ocurrido ese fenómeno natural, sino la desestructuración económica, el aumento de la mortalidad, el empobrecimiento, la pérdida de recursos productivos y la fragmentación de la comunidad. Entonces, propiamente hablando de solamente la peligrosidad orientada a los ciclones tropicales, podemos ver 3 características principales. La primera son los vientos cerca y durante la entrada a tierra. Y esto es muy importante para la península de Yucatán porque es como un terreno muy llano. También la marea de tormenta es muy importante para todos los puertos. ¿Qué es la marea de tormenta? Para todos aquellos que no saben, es cuando el ciclón tropical tiene ciertos vientos asociados a su sistema y entonces empieza a desplazar grandes cantidades de agua, pero tierra adentro, que pueden producir inundaciones, principalmente en las ciudades costeras. Y por último, tenemos la precipitación que causa inundaciones y deslaves. Y entonces, solamente ocupar la intensidad o la categoría no es la mejor métrica para transmitir el peligro, como ya les he estado hablando. Este es otro ejemplo que ocurrió el año pasado con la tormenta tropical Cristóbal. Este es del 5 de junio del 2020, hace casi un año. Entonces ustedes pueden ver que siendo tormenta logró inundar bastantes regiones, no solamente el poblado de Ucún, Quintana Roo, también hubo otras regiones en Tabasco que fueron completamente inundadas. Y voy a hablar un poquito más adelante acerca del ENSO, solamente quise primero definirles qué es el ENSO, también para todos aquellos que no están relacionados. En la atmósfera siempre vamos a tener movimientos que responden a este tipo de circulaciones. Estas circulaciones pueden variar en latitud o longitud. Esta de que les voy a hablar se llama Walker, porque así se llama quien lo descubrió. Entonces aquí podemos ver que es una celda que varía en la longitud y que por lo regular aquí los vientos tienden a ascender, eso es lo natural. Y se forman estas nubes que son muy altas. Esas nubes altas, ¿por qué importan? Porque son las que producen la precipitación más intensa. Y entonces aquí ustedes pueden ver que desciende el viento.
¿Qué pasa ahí? Pues se inhibe la formación de nubes y no esperamos lluvia. Entonces, esta celda que es a nivel planetaria, podemos llamarle la celda de Walker y en cuestiones normales aquí es donde produce la convección, que es cerca de Australia. Sin embargo, cuando se empieza a calentar, por ejemplo, el Océano Pacífico tropical, que es lo que nosotros definimos como la fase del Niño, esto ocurrió en 1982, 1997, ha ocurrido en otros años recientemente, por ejemplo en el 2015, y tenemos que toda la circulación va a cambiar. Entonces, esa convección que nosotros teníamos, que se encontraba cerca de Australia, se va a mover y va a existir en medio del Pacífico. Y entonces no quieran pensar que solamente eso está como limitado a lo que es el Pacífico tropical. Va a cambiar toda la circulación que nosotros tenemos alrededor del planeta. Y por su parte, la niña, que es una fase fría porque son anomalías negativas de la superficie del mar en el Pacífico, lo que hacen es reforzar esas condiciones normales que nosotros tenemos de la celda de Walker. Es decir, la nubosidad se va a reforzar, se va a hacer más intensa del lado de Australia, pero esto también va a traer consecuencias a nivel global. Por ejemplo, la temporada pasada del 2020, todos esos ciclones tropicales que nosotros tuvimos fueron influenciados por este comportamiento de la niña. Y lo último que necesitan saber para que entiendan de lo que voy a hablar más adelante es que los que estudiamos el ENSO, por lo regular se divide toda esta región del Pacífico en 4 regiones. Es una, la 2, la 3, la 4 y este niño 3.4 es el que se encuentra entre el 3 y el 4. Entonces no es como muy difícil acordarse del niño 3.4 o niño pi, así es como yo le digo. Aunque es 3.14, pero me da mucha risa que le hayan puesto solo 3.4. Entonces, hay niños que son muy fuertes cuando acceden a la anomalía de más de 1 grado Celsius. Entonces, estos son los años que nosotros consideramos como condiciones muy intensas del niño. Y tenemos años de la niña que también fueron menores a 1 grado, menos 1 grado. Y estos son los años 88, 99, 2010, es decir, son condiciones demasiado intensas de la niña. Y después, lo que oscila de menos 0.49 a 0.49 son todos estos años y que nosotros vamos a llamar neutrales. ¿Por qué hicimos eso? Porque queremos ver cómo varía la peligrosidad de los ciclones tropicales, pero en el aspecto de la precipitación intensa. Entonces, primero ustedes pueden ver que esta grafiquita corresponde a densidad de trayectorias. Si no lo entienden muy bien, es cuántos ciclones tropicales había en 1 grado por 1 grado. Más o menos les da una idea de la actividad de los ciclones tropicales. Entonces, ustedes pueden ver aquí que durante los años el niño, o sea, que son condiciones muy intensas, pueden ver aquí que por lo regular, los ciclones tropicales ya no existen, no afectan México, tanto del lado del Atlántico como del Pacífico. En condiciones neutrales, que son a las que estamos transicionando en este año, más ciclones tropicales tienden a afectar la costa del Pacífico. Eso no significa que no exista ningún ciclón tropical del lado del Atlántico. Por supuesto que puede existir, pero son más activos del lado del Pacífico. Y en condiciones intensas de la niña, ustedes pueden ver aquí que más ciclones tropicales tienden a afectar los estados del Golfo de México. Entonces, por eso es que el año pasado tuvimos demasiada actividad del lado del Golfo de México. Entonces, hablando solamente de la lluvia extrema, nosotros usamos el percentil 95. Para los que no sepan qué es el percentil 95, es cuando ustedes tienen una curva de distribución de la precipitación diaria, dejan pasar el 95% de los datos. Estos datos tienen que estar ordenados en intervalos de desde 0 o 1 milímetro hasta todo lo que alcance la distribución. Entonces dejan pasar el 95% de los datos y donde se encuentre ese umbral, ahí es donde nosotros decimos que son las lluvias extremas usando ese percentil 95. Entonces, usamos la base de datos CHIRPS que tiene una resolución de 5 kilómetros, es muy fina en cuanto a la lluvia, y así pudimos definir cuál era la lluvia debida solamente a los ciclones tropicales, porque teníamos la posición del ciclón tropical y de ahí ocupamos un área de 250 kilómetros alrededor de ese centro definido por
el National Hurricane Center. Entonces, aquí lo que podemos ver es que hay anomalías, promedio de días de ciclones tropicales son negativos del lado del Golfo de México. Hay menos días, menos lluvia porque hay menos ciclones tropicales afectando esa región. De las condiciones neutrales, podemos observar aquí que en años como que normales, por así decirlo, tenemos una señal un poco débil sobre en los días de lluvia extrema debido a ciclones tropicales del lado del Pacífico. Y en condiciones intensas de la Niña pueden ver que hay un montón de días de lluvia extrema asociados a ciclones tropicales. Entonces el ENSO puede influenciar en determinar esta peligrosidad asociada a los ciclones tropicales. Otra cosa interesante que encontré en ese artículo que está publicado es que la lluvia debido a ciclones tropicales está aumentando en el noroeste, está aumentando en cierta parte de la península de Yucatán, en Chiapas y en Oaxaca, entonces, y parte de Veracruz. Y también los días debido a lluvia extrema de ciclones tropicales también tienen la misma señal. Y ahí es donde viene la pregunta de qué vamos a hacer si vemos que han estado aumentando la lluvia. Que, por ejemplo, vamos a seguir utilizando solamente la intensidad de los ciclones tropicales para transmitir el peligro. Y ahí es donde ya empezamos a meter un poco las cuestiones del riesgo climático, que se define como el grado de pérdidas de vidas o bienes materiales que ocurre a una sociedad o una comunidad durante un periodo determinado. Se determina probabilísticamente en función del peligro y de la vulnerabilidad, y entonces el riesgo climático se puede concebir como una interacción de las variables atmosféricas con las condiciones sociales. Por lo regular sabemos que el hazard o el peligro se expresa de 0 a 1 y también la vulnerabilidad. Entonces el hazard en esta cuestión lo tomamos como las lluvias extremas debido a ciclones tropicales, y la probabilidad la obtuvimos como el número de días debido a lluvia extrema de ciclones tropicales entre el número de días de lluvia extrema en total que ocurrieron en un año. Y la vulnerabilidad, lo que hicimos fue utilizar dos indicadores. Uno de ellos fue el grado de marginación local y el grado de rezago social, que más adelante voy a explicar. Para todos aquellos también que no están muy familiarizados con qué es la vulnerabilidad, pues es la susceptibilidad física, económica, política y social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de que un fenómeno perturbador, ya sea de origen natural o antrópico, se manifieste, y es totalmente independiente de la variabilidad natural, o sea, de los fenómenos naturales. Y algunos ejemplos son el grado de fragilidad de la vivienda, el nivel de preparación para enfrentar amenazas, el grado de marginación social, actividades socioeconómicas, desarrollo político institucional y el rezago social. Entonces, aquí ustedes pueden ver los datos que obtuvimos de la fuente de Conavio durante el 2000 y el 2010, porque pues, son los que están más actuales, aunque no están correctos. O sea, deberíamos de tener pues cada año por lo menos este tipo de indicadores, pero bueno, se forman solamente cuando se hacen censos. Esperemos que pronto suban los datos del 2020. Entonces tenemos, en la parte de hasta arriba es el grado de marginación local, que es un indicador que mide el grado de población que tiene acceso a la educación, a una vivienda adecuada y que tenga ingresos medios. Y el rezago social es un indicador basado en 4 carencias: la brecha educacional, el acceso carente a los servicios de salud y la baja calidad de la vivienda a nivel nacional. Entonces, así nosotros lo que hicimos fue normalizar estos datos a nivel nacional y crear el índice de vulnerabilidad social. Ocupamos los valores del 2010, aunque repito, lamentablemente hubiera sido ideal ocupar datos como más actualizados. Sin embargo, era lo que teníamos disponible para poder caracterizar la vulnerabilidad. Por eso es muy importante tener datos sociales, pero que se encuentren georreferenciados, ¿no? Entonces sí es una tarea bastante difícil. Y así es como vimos nosotros, primero, cómo es que está cambiando esa probabilidad del peligro. Ustedes pueden ver aquí que la probabilidad de que existan lluvias muy intensas durante condiciones intensas de El Niño es mayor en las costas del Pacífico, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Las condiciones neutrales es casi toda la costa del Pacífico. Vean que del lado del Atlántico no son mínimas, pero son mayores del lado del Pacífico.
Y tenemos que durante las condiciones intensas de la niña, pues aumenta esa probabilidad principalmente en los estados del Golfo de México y también de la península de Yucatán. Entonces, si nosotros nos podemos ver cómo varía ese riesgo climático dependiendo de las condiciones del ENSO, pueden ver ustedes aquí que pues los que son los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pues tienen mayor riesgo. En cuestiones neutrales, como les dije, hay una pequeña señal en los estados de la costa del Pacífico y en las condiciones La Niña, pues son todos los estados del Golfo de México y parte de la península de Yucatán. Entonces lo que hicimos fue como que esto es muy teórico, queríamos saber si realmente nuestro modelo que estábamos proponiendo con el uso de indicadores podía funcionar en la realidad. Entonces lo comparamos con estos costos promedios que obtuvimos de la base de datos EMEDAT, que también es pública y proviene del Centro de la Investigación de Epidemiología de Desastres de la Universidad Católica de Louvain. Entonces comparamos esos como variaciones que nosotros teníamos del riesgo con los costos que ocurrieron en la realidad. Entonces el primer mensaje es que la niña nos sale muy cara, es la fase más cara que nosotros tenemos. Y pueden ver que se gastan en total, en promedio durante esos años que tuvimos condiciones intensas, 275 millones de dólares. Eso no está en pesos, está en dólares. Entonces pueden ver que en ese sentido nuestro modelo de riesgo pues sí funciona adecuadamente para esta etapa. En condiciones neutrales pueden ver que sí está esa señal que existía en los estados que se encuentran en el Océano Pacífico, pero también hay una señal que no estábamos captando que es en Veracruz. Y también, por ejemplo, en lo que es Quintana Roo, en total se gastan 1.023 millones de dólares, es la segunda etapa más cara del ENSO para el país. Acuérdense que esto no es totalmente culpa de los ciclones tropicales, sino que hay vulnerabilidades inherentes. Y por último tenemos el Niño, pues recuerden que había una señal aquí en los estados del suroeste, en total se gastaron 339 millones. Sin embargo, es muy interesante ver que los estados del noreste les afecta tanto en el niño como la niña. Entonces, pues eso es preocupante en el sentido de que tendremos que trabajar más ahí, especialmente las condiciones de vulnerabilidad, aumentar cómo es la respuesta, también cómo es que la población está educada ante estos fenómenos, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo comentar con respecto al costo promedio de los desastres. También esta infografía, que es de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre, hizo una infografía muy bonita. Y aquí podemos ver qué es lo que ha pasado, por ejemplo, comparando 1980 con 1999 y 2019. Entonces ustedes pueden ver a simple vista que los desastres registrados, las muertes, las afectaciones, las pérdidas económicas, todas han aumentado. Entonces, aumentaron el 82.7% y los desastres hidrometeorológicos representan el 78% de todas las pérdidas. Ahí hay varias cosas interesantes, ¿no? ¿Por qué es que ha aumentado, por ejemplo? ¿Será que también ha aumentado la vulnerabilidad? ¿Será que también han aumentado los ciclones tropicales? ¿Por qué es que están costando más los desastres? También ha aumentado la población. Entonces es muy interesante ese tipo de infografía porque nos pone los pies sobre la tierra de qué es lo que estamos enfrentando. También, como para darles una idea de cómo viene este año, recientemente se dio el pronóstico de ciclones tropicales, la fuente es el Servicio Meteorológico Nacional, y nos dice que del lado del Atlántico va a haber entre 15 y 20 sistemas, en promedio cada año hay 14. Entonces que te digan que es 15 o 20 sistemas, quiere decir que la temporada va a ser ligeramente activa. Sin embargo, no nos da una idea de dónde. Tanto pueden afectar la península de Yucatán, tanto pueden afectar solamente el noreste de México. Entonces, es muy importante también que pudiéramos tener ese tipo de información. Del lado del Pacífico, nos dice que en promedio tenemos 16 ciclones tropicales y para esta temporada del 2021 se están pronosticando de 14 a 20. Otra vez es ligeramente activo porque es un poquito mayor que el promedio, pero seguimos teniendo como la misma incertidumbre de dónde van a afectar. Entonces, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, particularmente su servidora, estamos trabajando en producir ese tipo de pronósticos
que nos puedan decir como qué tipo de regiones de México tienen más probabilidad de ser afectadas. Entonces, con esa información nosotros ya podríamos saber dónde es que habría que echarle más ganitas en cuestión de alertamientos y de pronósticos. Ahora, en esta temporada que se avecina durante julio, agosto, septiembre, que es donde existen más ciclones tropicales, podemos ver que estamos transicionando hacia condiciones neutras. Entonces, ya saben que condiciones neutras no significa que no existan ciclones tropicales del lado del Atlántico, pero sí que el Pacífico se porte un poquito más activo. Entonces habría que ver qué es lo que va a pasar este año, pero ese es el mensaje que nosotros tenemos con respecto a los pronósticos. Si nosotros hacemos como pronósticos análogos, que realmente no es como usar modelos de una manera tradicional, porque los pronósticos que les mostré anteriormente son producidos por modelos que representan toda la Tierra. Este pronóstico es como producido por decir, bueno, este año del 2021 se parece a los años pasados. ¿Cuáles? Aquí están, 73, 75, 99, 2008, 2009. Y comparan lo que pasó en esos años y dicen, ok, pues esta fue como la actividad ciclónica tropical. Entonces aquí, por ejemplo, en lo rojito pueden ver que hubieron varios ciclones tropicales. Aquí la península de Yucatán está en rojito, también el noreste y también parte del Pacífico. Pero pues también hay que llevarse el mensaje de que estos pronósticos, entre comillas, tienen limitaciones porque no necesariamente quiere decir que se va a cumplir al pie de la letra lo que estamos viendo ahí. Y quiero abordar un poco el tema de lo que es el sistema de alerta temprana. En general, los sistemas de alerta temprana es una herramienta de coordinación en el alertamiento de la población y la acción institucional ante las amenazas. El objetivo principal que tienen los sistemas de alerta temprana es salvaguardar vidas, y el éxito que tienen los sistemas de alerta temprana no solo dependen de la parte gubernamental, también de la población. O sea, hay que cuestionarse qué es lo que está entendiendo la población. La población está educada para entender los sistemas de alerta temprana, por ejemplo. La población está interesada en conocer los sistemas de alerta temprana. Y recordemos que estos sistemas de alerta temprana tienen básicamente dos partes, una parte física y una parte social. La parte física pues se refiere propiamente al fenómeno natural, que es conocer primero el fenómeno, identificación de los riesgos. La segunda nos dice que es un sistema de medición y monitoreo, y yo agregaría de pronóstico. Porque ya sé que, por ejemplo, en cuestiones de sismos, pues no se pueden pronosticar, pero en cuestiones de atmósfera sí podemos pronosticar porque ya tenemos los modelos desarrollados. Y dependiendo si, por ejemplo, estamos hablando de cuestiones meteorológicas, pues podemos pronosticar con muy buena habilidad 3 días antes. Y si estamos hablando en cuestiones de clima, podemos pronosticar con muy buena habilidad 2 meses antes. Entonces, ya existe ese tipo de información, solamente que tenemos que saber cómo usarla. Y la parte social, pues es donde interviene cómo es que la respuesta de la sociedad puede hacer efectiva los sistemas de alerta temprana. Entonces, pues hay que tener una buena difusión de las alertas públicas, de esa comunicación del riesgo, y también tenemos que tener planes de respuesta desde lo individual, lo familiar, hasta lo nacional. Hay varios sistemas de alerta temprana en México, yo creo que esto ya lo conocen muy bien. Está para los sismos, para los volcanes, para los tsunamis, para los ciclones tropicales, para los incendios forestales. Y en cuestión solamente de los ciclones tropicales, viene otra vez este problemita de que solo consideran la intensidad de los vientos. Entonces, esta es la fórmula para definir la peligrosidad, donde ahí es la intensidad, solamente que si es tormenta tropical o depresión tropical es igual a 0. Y entonces ahí ya tenemos un problema, porque si es depresión tropical, entonces no se van a activar las alertas, o si es tormenta tropical. Y el C corresponde a una escala de circulación que simplemente es el radio de los vientos. O sea, por lo general, cuando son más de una categoría más alta que tormenta tropical, son más de 63 kilómetros por hora. Entonces, esta definición ha funcionado durante muchos años, pero puede ser mejorada. ¿Cómo? Pues incluyendo otra información, como es la cantidad de precipitación que pueden producir, como es la definición del tamaño, la velocidad de traslación. O sea, hay otras características inherentes a los ciclones tropicales que determinan también su peligrosidad, como ya les había explicado. No solamente la intensidad, es importante, sí es importante la intensidad, pero no para todas las regiones de México.
Y en cuestiones sociales, pues si ustedes le preguntan a la población si conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, hay mucha gente que no conoce este sistema de alerta temprana. Y entonces, pues, ¿qué es lo que entienden cuando les dicen, por ejemplo, pues es que viene un ciclón tropical que es huracán categoría 1 y estamos en alerta roja, por ejemplo, en color rojo? Entonces, como que la gente no está educada para interpretar este tipo de sistema de alerta temprana, entonces tenemos también que mejorar eso. Y principalmente me gusta abordar este tipo de temas porque si ustedes ven las muertes asociadas a los ciclones tropicales de 1980 al 2013, pueden ver que han estado aumentando. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué es que han fallecido más personas recientemente? O sea, ¿simplemente es porque los ciclones tropicales son malos? ¿O porque no tienen una adecuada percepción de riesgo y porque son vulnerables? Y aún más, ¿qué es lo que van a hacer ese tipo de personas bajo condiciones de cambio climático en los años futuros? Donde nos dicen que los ciclones tropicales van a producir más lluvia, eso es lo que nos están diciendo los escenarios, y además de eso se van a volver más intensos. Entonces, la pregunta es ahí, ¿la gente está preparada para responder a ese tipo de fenómenos que van a ser más violentos, por así decirlo? Y es donde entra la percepción del riesgo, porque todos esos conocimientos, valores, creencias, juicios y actitudes que tienen las personas hacia un fenómeno determinado va a poder como decir que también tienen la percepción de riesgo. Entonces, acuérdense que la Agenda 2030 que surgió en el 2015, principalmente con el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 13, que es Acción por el Clima, nos dice que las personas tienen que saber su influencia en el clima y conocer la influencia del clima en la sociedad. Y para ello, pues necesitan estar listos para el tiempo y preparados para el clima. Y ahí es donde entra la percepción del riesgo. ¿Cómo es que las personas están entendiendo los fenómenos a los que están expuestos? O sea, ¿realmente están educados para entender los pronósticos o los sistemas de alerta temprana? Entonces hicimos una encuesta que nos dice, pues no muy buenas noticias. Esto fue a nivel nacional, no es como para un lugar particular de México. Le preguntamos a la gente que si cuando existe algún fenómeno meteorológico que amenace su hogar, sigue plenamente las recomendaciones de protección civil, y solamente el 55.1% contestó que sí. Y los demás, pues como que están una parte en desacuerdo, otro no lo sabe, no le interesa, otro está parcialmente de acuerdo. Y entonces ahí es donde nosotros vemos que pues la percepción que tienen las personas pues no es como tan adecuada y tenemos que mejorar eso. También la percepción del riesgo está muy relacionada con el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastre, donde nos dice que hay que atender el riesgo de desastre, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre y el manejo del riesgo de desastre, investigar la reducción del desastre para ser resilientes, aumentar la preparación ante el desastre para tener una respuesta efectiva y una recuperación de reconstrucción adecuada. Entonces, pues, desde el principio, entender el riesgo de desastre, o sea, cómo es que las personas saben, ¿no? Sobre los fenómenos que pueden estar expuestas y cómo es que lo están entendiendo y también si tienen confianza en sus instituciones. Para mí eso se me hace un reto grandísimo para los años venideros y que tenemos que trabajar muy arduamente en eso. Entonces ya para finalizar mi plática, dejo esta lámina que es Reflexiones para la reducción del riesgo de desastre. Son como ciertos puntos que yo creo que tenemos que trabajar todos, desde las academias, desde las instituciones gubernamentales, desde la sociedad. Tenemos que fortalecer la educación meteorológica y la cultura de prevención. Los sistemas de alerta temprana surgen con el propósito de disminuir o prevenir los desastres, pero acuérdense que el éxito no solo depende de la parte gubernamental. O sea, tenemos que usar también los pronósticos meteorológicos y climáticos, porque ya nos pueden decir con un cierto tiempo de antelación qué es lo que puede pasar. Y pues hay que trabajar conjuntamente con la sociedad y con las comunidades para mejorar esa percepción del riesgo, para que las personas estén más educadas. Y específicamente, si solo hablamos del CIA de ciclones tropicales, pues debe de mejorar esa definición de peligrosidad. O sea, no es muy adecuado solamente incluir la intensidad, hay que incluir otras características de los ciclones tropicales para que tengamos mejor representados la peligrosidad.
Y también hay que mejorar esa comunicación de riesgos para la población. Pues bueno, queda atenta a todas sus preguntas, por favor. Háganme todo tipo de preguntas que ustedes tengan. Voy a estar muy feliz de contestarlas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Cristian. Excelente presentación. Y colocas el dedo en la llaga de varios temas que han tenido que ver con los sistemas de alerta temprana, particularmente el CIAT para ciclones tropicales. En primer lugar, esta idea de que la escala Saffir-Simpson pues nos refleja prácticamente los vientos, y eso ha beneficiado mucho, como bien lo dices, a Quintana Roo y a la península de Baja California, porque son quienes más reciben este impacto. No obstante, para el tema de las lluvias, que afecta a las planicies particularmente, lo vimos en Ingrid y en Manuel, y por otro lado, la inestabilidad de laderas que afecta a sierras, lo hemos visto y lo dices muy bien en el noreste, en Tamaulipas, en Quintana Roo, perdón, en Nuevo León o en Coahuila. Y por otro lado, esta idea tan importante de poder hacer sistemas de alerta. En nuestra última reunión que tuvimos con el maestro Mario Ruiz, hablábamos de los sistemas de alerta y nos recordaba uno en el que yo participé, que es el de Iztapalapa, donde se lograba reducir muchos daños, pero sobre todo porque teníamos instrumentos, radares, el tema de la alerta gris de Veracruz, que ya comienza a tomar el tema también prácticamente de lluvias, aunque con menos instrumentación, porque Veracruz no ha invertido lo necesario para tener radares meteorológicos. Y me llama la atención lugares sumamente vulnerables como Oaxaca, que sale alto para peligrosidad el niño, niña y el neutral. En todos aparece Oaxaca. Es decir, pase lo que pase con el ENSO, Oaxaca Le va mal. le va mal. Le aplicamos la ley de Narciso a Oaxaca, ¿no? Y en el noreste también muy interesante esto que está relacionado con niño y niña, y sobre todo con frentes fríos y con el momento en el que llega el ciclón tropical, que prácticamente lo desvía, lo deja pasar de Quintana Roo, pero después lo desvían los frentes fríos habitualmente por ahí de septiembre hacia Tamaulipas, hacia Nuevo León. Entonces, pensar en los ciclones tropicales como fenómenos multipeligros es fundamental. Pensar que no solamente va a afectar a Gonzalo de la Peña por vientos allá en Playa del Carmen, sino que por lluvia va a afectar a las zonas de planicie, y también por lluvias puede afectar las sierras, donde hay familias y personas sumamente vulnerables. Y entonces este esfuerzo que ustedes desde el Centro de Ciencias de la Atmósfera han venido haciendo, por supuesto sin dejar de ser especialistas en las ciencias atmosféricas, comenzar a meterse en aspectos de la vulnerabilidad social y comenzar a construir análisis de riesgo, implica no solamente ser un experto en su tema de las ciencias de la atmósfera, sino ser capaz de mirar más allá de tu sistema atmosférico y ver los sistemas sociales, y ver los sistemas hidráulicos, y ver los sistemas de gobierno, para poder construir riesgo. Y aquí una pregunta que le hemos hecho a todos nuestros ponentes, y pues ni modo, no te vas a poder escapar. ¿Cómo, cómo un especialista en ciencias de la atmósfera fue desarrollando estas capacidades para poder aportar al tema del riesgo? Pero por otro lado, el riesgo ya sabemos que es un fenómeno complejo que implica, como bien lo mencionaste, poder escuchar y entender de otros sistemas, el social, el ambiental, más allá de lo que aprendes en las aulas. ¿Cuál es este proceso que te llevó primero al tema de riesgo? Y segundo, ¿cómo podrías guiarnos para poder empujar en este sentido de mirar complejidad para poder meternos en temas sociales, siendo que, bueno, tu carrera pues tiene que ver con aspectos físicos, con mucha matemática, con modelos numéricos, y cómo es que podemos dialogar, que es parte de este ejercicio, dialogar con la complejidad para poder entender y resolver riesgo? Claro, es una excelente pregunta. Qué bueno que los he seguido porque ya sabía la pregunta.
Aquí intervienen varias cosas. La primera es que cuando yo cursé la licenciatura en Ciencias Atmosféricas en la UE, a nosotros nos preparan desde un punto de vista operativo. Entonces, al decir eso, quiero darles a entender que nos inculcan siempre pensar en la población. O sea, cómo es que nosotros podemos transmitir, por ejemplo, ese pronóstico y decir que si estamos viendo lluvias muy intensas, pues realmente que la población te entienda que van a ser lluvias muy intensas, porque lo que he visto últimamente es que el hecho de decirles en milímetros como que los confunde, como que piensan que nomás agarran una reglita y 10 milímetros es nada o 20 milímetros es nada. Entonces es explicarle que es litro sobre metro cuadrado, ¿no? Y decirles así como que ponte en un cuadrito de 1 metro por 1 metro y déjate caer toda la lluvia, no sé, dependiendo si son 20 litros, todo un garrafón y vemos hasta dónde te llega, ¿no? Entonces, ya desde ahí nos hacían pensar mucho en qué es lo que está entendiendo la población. Después, durante la parte del doctorado, tuve mucha influencia del Instituto de Geografía, donde se habla totalmente de riesgos y de vulnerabilidades, ¿no? Entonces ahí me fui involucrando mucho más en las cuestiones de ver vulnerabilidad social, de ver cómo es que las personas estaban entendiendo pues la ciencia y ahí había ciertos estudios más enfocados a cosas científicas, ¿no? Yo lo quise enfocar más hacia fenómenos que pueden afectarles. Entonces, desde ahí ya me fui interesando por la parte social y después tuve la oportunidad de poder hacer el artículo que les presenté, en el que quise combinar estos indicadores para ver si podíamos tener un modelo que al menos nos dijera de cierta manera cuáles eran esos riesgos, ¿no? Entonces, desde ahí, yo creo que principalmente en el Instituto de Geografía fui aprendiendo todos estos términos y todos estos conceptos. Muchas gracias. Doctora Laura, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, yo estoy aquí sorprendidísima, sobre todo por esa unión que lograste hacer y llevas trabajando con lo que es la percepción y sobre todo lo que es la comunicación, ¿no? Que es en este caso fue mi presentación pasada. Y esto me llama mucho porque entonces sabemos que es indispensable hacer de gestión de riesgo de desastre mediante la interdisciplina, lo estás ahorita mostrando, ¿no? Y hay que aprender con muchos lentes. Entonces, a mí me gustaría, así que con esta interdisciplina que has visto, ¿cuáles son los 3 pilares que tú consideras que deben de desarrollar los futuros gestores del riesgo en América Latina? Ya lo digo América Latina porque nos están viendo de diferentes partes. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Pues realmente, no sé si pueden ver mi pantalla. Si le pones compartir pantalla, yo creo que no va a haber mayor problema. Ok, es que dejó de compartir, permítame tantito. Ya se puede ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Ok, perfecto. Sí. Entonces, pues para mí, los 3 pilares de lo que es la gestión de riesgos es primero entender el riesgo de desastre, ¿no? Y que eso involucra mucho conocimiento detrás. O sea, el riesgo, como vimos, está compuesto tanto de la amenaza como de la vulnerabilidad. Entonces, para mí el primer punto o el primer pilar, si lo queremos ver así, es bastante complicado. O sea, no es como desde mi punto de vista fácil y siento que estamos fallando mucho ahí por lo que les había comentado de que las sociedades no están tan involucradas, no los tomadores de decisiones, sino un público en general, las personas comunes que te afecta un ciclón tropical, no están tan empapadas de estos términos. O sea, a mí me parece que ahí es donde tenemos una grandísima tarea que hacer. La segunda es fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre. Entonces, creo que ahí en la gobernanza, no voy a entrar en detalle en eso, pero también tenemos una patita que cojea, ¿no? Y debería de ser un pilar muy fuerte ya en México. Y después yo creo que tendríamos que aumentar la preparación ante el desastre para tener una respuesta efectiva. Con eso de aumentar la preparación, pues me refiero a muchas cosas, ¿no? O sea, me refiero a que veo que a veces los pronósticos meteorológicos y climáticos no son tomados en cuenta y sí nos ofrecen información valiosa con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Entonces, cuando pasa a los tomadores de decisiones, les dan unas cuantas horas, les dan 8 horas, 12 horas y evacúa. Entonces, para mí esos serían como los 3 principales pilares, por así decirlo.
No, me encantan tus respuestas. Es que estoy así como que feliz porque estos diálogos y sobre todo desde las teorías sistémicas, creo que eso nos permite muchísimo. Y ahorita, bueno, pensando en esto que nos estás diciendo, ¿tú cuál consideras en este caso? Pues nosotros somos profesores, ¿no? Aquí te están viendo varios estudiantes que están ya estudiando la licenciatura de gestión del riesgo y protección civil. Entonces, ¿tú cuál consideras así que deberíamos de ser el perfil académico, que deberíamos de meter en y promover en las universidades, en este caso, en esta licenciatura, para los gestores del riesgo? Porque ellos están desde la multidisciplina, la interdisciplina. Claro, pues es un reto bien grandote formar gente que tenga un background multidisciplinario, ¿no? Porque pues a nosotros, por ejemplo, me preguntaba una investigadora del Instituto de Geografía, Naxeli, que, por ejemplo, si llevamos comunicación de riesgo en la licenciatura, ¿no? Entonces yo le dije, no llevamos comunicación de riesgo y eso se aprende en la práctica, ¿no? Y tampoco tienes la teoría tan bien marcada. Entonces, primero, qué bueno que existan este tipo de carreras, una gran felicitación. Y segundo, es un gran reto y considero que dentro de las líneas temáticas, pues tienen que abordar desde conceptos de geografía, pasando por cuestiones sociales e incorporando, por ejemplo, partes meteorológicas, que no necesitan ser expertos, pero sí necesitan saber entender la información y cómo manejarla. O sea, cómo entender un pronóstico, en mi caso yo te voy a hablar de atmósfera, ¿no? Cómo entender un pronóstico meteorológico, cómo entender un pronóstico climático y sus limitaciones. Y entonces, ¿cómo así es que tú puedes tomar decisiones? Si evacúas o no evacúas, por ejemplo, ¿no? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Entonces deben de entrar varias cuestiones desde geográficas, porque ya hay atlas de riesgos, o sea, ya están ahí, o sea, tienen que conocerlos y después, pues, saber cómo interpretar esta información de lo que está pasando al momento, ¿no? Y también cuestiones sociales, porque como bien dijo Luis Eduardo, nosotros vemos ahí que los estados del suroeste pues siempre les va mal, ¿no? Entonces, para las personas o los estudiantes que tú formes y por X o Y razón les toque ir a trabajar o les toque estar a cargo de esos estados, pues entonces, ¿cómo es que pueden empezar a reducir vulnerabilidades, ¿no? Entonces, es bastante complejo. Pero creo que sí deberían de tener toda esa formación, ¿no? No, pues es un placer. Yo por mi parte es todo, te agradezco muchísimo y creo que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ya sabes, te abrimos las puertas de par en par. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos saludos de Roberto Cañas, que dice que no saludamos a los de la Ciudad de México. Sí los saludamos, pero de repente se nos van. Pero bueno, tenemos colegas, César Elid desde Perú, les manda saludos a todos. Y tenemos aquí una pregunta de el doctor Raimundo Padilla, que también es parte de nuestros panelistas, y que nos dice, bueno, te felicita, siempre muy elocuente y muy interesante lo que nos compartes, y pregunta que si existe alguna evaluación general de las capacidades de monitoreo meteorológico a escala nacional y qué capacidades, qué brechas aún falta por cubrir en cuanto a la capacidad para monitorear y por supuesto sin un sistema de monitoreo como muy bien y de pronóstico como muy bien dijiste, pues va a ser difícil alertar. Buenísima pregunta. Bueno, primero muchas gracias Raimundo por vernos, un saludo. Muy interesante pregunta y creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? O sea, en México me parece que sí hay meteorólogos, pero bien dijo también Luis Eduardo, falta mucha inversión, ¿no? Falta muchos instrumentos, nos hace falta desarrollar como capacidades más tecnológicas, por así decirlo, ¿no? Porque los recursos humanos por ahí andan dispersados, pero andan. El punto aquí es tener instrumentos y creo que varios estados, como bien mencionaron, no han invertido, ¿no? Lo suficiente. Y después de eso, pues también necesitamos más estaciones que están reportando en tiempo real, por así decirlo, los valores de la atmósfera, que ustedes dirán, ay, pues nada más me va a dar precipitación, temperatura y viento, ¿no? Eso de qué me importa. Ah, no, lo que pasa es que eso ayuda a que los modelos que se corren solamente para México sean mucho mejores. Pues en ese sentido estamos fallando, porque si no tenemos mediciones, aunque ustedes piensen que solo mide humedad, viento y precipitación y qué eso qué, pues sí tiene un impacto al pronóstico a largo plazo. O sea, si no tenemos las condiciones muy bien representadas en el modelo, lo que te vaya a decir el modelo es pura ficción. O sea, casi que estamos soñando ahí y vemos cosas raras y no son tan adecuados para México porque no tenemos mediciones tan efectivas.
Sí, hay una brecha muy fuerte ahí en México, a nivel nacional me atrevería a decirlo. Tal vez en la Ciudad de México no tanto, porque sí he visto esfuerzos, ¿no? Tienen una red, por ejemplo, para medir precipitación impresionante, pero si volteamos a ver a los otros estados de provincia, sí hay un rezago bastante importante y que sería adecuado tener más instrumentos de medición por esa parte, ¿no? Y luego con respecto a los alertamientos, pues Raimundo, ¿qué te digo? O sea, hay muchas personas que no saben del sistema de alerta temprana. Un ejemplo, no diré nombres para no quemar gente, pero el día de ayer me preguntaban, me estaban entrevistando acerca de las lluvias que existieron en la Ciudad de México. Y yo les comenté, pues sí, para eso existe el sistema de alerta temprana que tiene la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Y me dijeron, sí existe un sistema de alerta temprana. Entonces ya desde ahí te das cuenta que las personas no están tan involucradas, no están tan conscientes de que existen esas herramientas para ellos, porque el alertamiento pues no es para los tomadores de decisiones, es para la población. Entonces, pues bueno, así en resumidas cuentas. Muchas gracias. Y bueno, Roberto Cañas, precisamente hablando de Ciudad de México, nos dice que en las tormentas recientes, además de la lluvia intensa, pues hubo vientos. Esto pues está asociado a la mayoría de las tormentas severas, la peor de todas puede ser un tornado. Pero ¿qué nos puedes decir de esto en Ciudad de México y sobre el hecho de que hubo viento también? De la tormenta de antier, ¿no? Bueno, Sí. ocurrió en la noche. Se formó un sistema convectivo de mesescala que es como una tormenta muy grandota que tiene diámetros de aproximadamente más de 100 kilómetros. Y entonces tiene, la característica ahí principal es que tiene vientos muy fuertes y precipitaciones muy intensas. Entonces, pues causó muchos estragos en lo que fue Iztapalapa, también en la carretera México-Puebla, y en el Ajusco se reportaron 80 milímetros. ¿Qué es eso de 80 milímetros? 80 litros sobre metro cuadrado. Y para que tengan una idea, eso es lo que llueve más o menos en febrero, durante todo el mes en la Ciudad de México. Y cayó en un día. Entonces, pues esos son los estragos de las tormentas convectivas, ¿no? Ahí el punto es que se pronosticó adecuadamente porque yo vi los pronósticos antes y ahí decía que iba a llover mucho. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué tipo de precauciones tomaron las personas? Y ahí lo pongo Justo, sobre la mesa, ¿no? justo en ese sentido, Nancy Yasmín López Paniagua nos dice, ¿cómo hacer que la población se interese para poder implementar la prevención? Porque como bien dices, doctora, a la mayoría le da igual o simplemente no le interesa. ¿Qué métodos nos sugiere para poder ser un poco más certeros en estos temas, que se comience a interesar, a involucrar, me imagino, la población y las autoridades? Porque bien dices, y lo decía también Mario, Mario Ruiz en su conferencia pasada, hay que conectar todo. La Ciudad de México tiene el radar en Iztapalapa, el radar meteorológico, banda X, y muy bueno, y se generan pronósticos, incluso se emiten alertas por parte de la Secretaría de Protección Civil, pero de repente la última milla, esa que tiene que ver con autoprotegernos en las últimas horas, hay muy buenos meteorólogos en la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México incluso, y entonces llega la información, se transmite la información, pero como bien dice Nancy, de repente parece que no les interesa o no tenemos esa capacidad desarrollada. ¿Qué nos puedes decir, doctora, de esto? Yo creo que hay que hacer campañas muy fuertes, ¿no? De educación y de cultura. Y yo me iría también mucho por establecer desde la primaria, secundaria, todos los niveles, incluso la universidad, estas campañas de prevención, ¿no? Porque es parte de la cultura de prevención. Si no logramos que la población se interese, pues entonces, ¿para qué hacemos sistemas de alerta temprana, no? Porque, o sea, insisto, no son para los tomadores de decisiones, son para la población. Y si la población no te hace caso, o como vimos, no confía en protección civil, que vieron que el 55% es el que les hace caso nada más. Entonces hay que hacer campañas muy fuertes de concientización, o sea, hay que educar a las personas en todos los niveles. Y yo creería que después de este tipo de fenómenos deberíamos de hacer un boom como propaganda muy fuerte de, esta tormenta se pronosticó en tiempo y forma, ¿te interesa saber cómo prevenirlo? Cosas de ese estilo, ¿no? Para ir captando la atención de la opinión pública y ver que realmente se interesen, porque al menos las fotos que yo vi de la carretera, por ejemplo, México-Puebla, era demasiada gente que se quedó ahí atorada sin poder trasladarse a sus lugares, ¿no? Muy bien. Ahora, Carla Main nos menciona
y antes de entrar a su pregunta, me gustaría comentar que ella nos pregunta desde Campeche. Cuando hablamos de un ciclón tropical, pues tenemos días, a veces de antelación y horas para poder saber que se viene acercando y que puede afectarnos. No obstante, las tormentas severas, ya cuando se forman estos núcleos convectivos y comienzan los frentes de tormenta, pues a veces nos avisan en la Ciudad de México logramos anticiparlos en Iztapalapa hasta con 1 hora, 20 minutos de anticipación, pero realmente te avisan con poco tiempo. Y regreso a la pregunta de Carla Main desde Campeche, nos dice, ¿cuál sería la mejor estrategia para difundir entre la población las medidas de prevención y evitar o mitigar los riesgos? Es decir, ¿cómo podemos comunicar? Son tiempos distintos, no es lo mismo informar un ciclón tropical que una tormenta severa como la de la Ciudad de México. Claro, es que bien lo dijiste, Luis Eduardo. Son tiempos diferentes porque son fenómenos que tienen diferentes escalas meteorológicas. Para ponerlos en contexto, un ciclón tropical corresponde a una escala sináptica que hablamos de días. O sea, con días de anticipación ya sabemos por dónde se va a ir. La intensidad no es tan buena en el pronóstico, pero sí sabemos por dónde se va a ir hasta 3 días de anticipación. Entonces, ahí el punto es que hay que hacer como conciencia en las personas, pero desde antes que empiece la temporada, ¿no? Cuando ya tienes encima el ciclón, como qué tanto puedes hacer, o sea, los que no te creyeron no te van a creer, ¿no? O sea, no te van a hacer caso 3 días antes. Este tipo de campañas se tienen que hacer antes de que empiece la temporada ciclónica, empezar a decir qué es lo que puedes hacer si un ciclón tropical va a afectar tu casa, ¿no? Y esto debe de ser desde febrero, marzo, abril, porque la temporada oficialmente empieza el 15 de mayo, que se nos adelantó ahí Andrés, unos cuantos días, pero desde antes, ¿no? 3 días de anticipación que te da el pronóstico, ¿no? Porque en ese entonces ya no puedes hacer nada, ya la gente que tiene confianza en ti la tiene y la que no, no. Entonces, pues este es un trabajo arduo, insisto, no es un trabajo de unos días, sino que debe de tomar incluso muchos meses o años de cambiar ese chip, ¿no? De hacerle caso a los alertamientos. Y con respecto a las tormentas, es un tema completamente diferente porque es de mesoescala. Y para ponerlos otra vez en contexto, un fenómeno de mesoescala es de horas. O sea, un pronóstico de dónde va a estar exactamente la tormenta es muy difícil. O sea, solamente lo puedes saber unas cuantas horas antes. Entonces ahí cambia, ¿no? Como tú bien mencionaste, Luis Eduardo, los tiempos de los alertamientos. El pronóstico te puede decir, va a llover mucho aquí, 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 ¿no? Con un día de anticipación, pero no te va a decir dónde va a estar el núcleo de la tormenta o esos vientos que estamos hablando o las lluvias más intensas. Y eso, bueno, fue parte de nuestra experiencia de Iztapalapa, donde sabíamos que la gente no puede tomar una medida y estar todo el día esperando a que caiga la tormenta. Más bien, 1 hora antes es un tiempo suficiente para protegerse, para mover su auto, para ir a las tortillas, para guardar la ropa, para tomar medidas. Entonces, hay tormentas que requieren una escala más pequeña en cuanto al tiempo y por supuesto esto del pronóstico de mesoescala es fundamental. Un comentario, nosotros no vamos a transmitir ninguna pregunta que venga de espectadores anónimos, les pedimos que pongan su nombre en sus preguntas y entonces me voy a saltar la pregunta de un espectador anónimo y me voy con Ana María Ponce. Ana María nos dice que si consideras tú, ya hablando del tema de exposición, que los permisos que se han extendido para construir en zonas inundables se dan por falta de conocimiento de datos climáticos y de datos de riesgo. ¿O qué opinas tú de esto? Porque también hablar de exposición, no en estos últimos meses o años, sino es un tema histórico. Durante muchos años la exposición es parte de esta construcción del riesgo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Nos ha faltado conocimiento o a qué hablabas de gobernanza también, ¿no? Claro, pues sí, hay varios temas ahí de quién da los permisos y del uso de los atlas de riesgos, ¿no? Porque ahí están, o sea, la información ahí está, más o menos te dan los regímenes de cuánto va a llover y en dónde se debería de construir y dónde no. Entonces, pues esa es mi respuesta de manera muy general. Alicia Parra de la UACM nos dice, ¿cómo darías a conocer las alertas tempranas de modo que funcionen y, como lo mencionaste, que además sean accesibles para la población? Otra vez, insisto, campañas de educación, ¿no? O sea, desde antes que empiece la temporada de lluvias, yo deberíamos de estar diciéndole a las personas cómo interpretar los pronósticos. Y también debería de haber campañas en televisión muy fuertes y en radio, ¿no?
O sea, porque, por ejemplo, yo a veces me pregunto, aún no sé, o sea, yo no tengo la respuesta a la pregunta que tengo, pero ¿por qué si el sistema de alerta temprana de la Ciudad de México ya lleva varios años, por qué hay un desconocimiento de que existe? Entonces, no sé si es que las personas no siguen, por ejemplo, en Twitter o en Facebook o en las redes sociales la información, o será que nos falta como más campaña en los medios para que se dé a conocer más esos sistemas de alerta temprana, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí las desconozco. Posiblemente requiere un trabajo mucho más profundo. Lo mencionaste hace poquito, era previsible, Andrés no hizo nada, pero lo importante de esto es que el sistema de alerta pues requiere instrumentos, requiere conocimiento del riesgo, hay atlas, requiere instrumentos, requiere comunicación y requiere protocolos, los 4 componentes. Entonces de repente pareciera que en donde tenemos uno nos falta el otro y en donde tenemos el otro no. Y entonces si Andrés se hubiera acercado más a México, entonces otra cosa hubiera ocurrido. Pero repito, ya como cuando tienes las broncas encima, pues difícilmente puedes construirlo de golpe. Lo mismo podemos decir de Ingrid y Manuel en el año 2013. En el año 2013 se tenían muchos datos de modelos numéricos de lluvia, el atlas de inundación, el índice de susceptibilidad de deslizamientos de ladera del CENAPRED. Se conjuntaron todos esos datos, sin embargo, poder hacer útil esa información y colocarla en los poblados de las sierras, en los sitios donde se estaba necesitando, resultaba pues prácticamente imposible o el tiempo era muy corto para lograrlo. Entonces, a veces tejer esa transversalidad a partir de problemas tan complejos, pues no es tan sencillo. Y bueno, tenemos también a Javier Moreno, pues tienes tus fanses por todos lados, doctora. Muchas Entonces, gracias. coincidimos con Javier en que pues ha sido excelente tu presentación y él menciona que eres muy joven y muy comprometida con tu profesión y la población y se tendrá que hacer una fuerte campaña para concientizar en estos temas que son tan importantes, ¿no? Y bueno, aquí Gonzalo no sé si preguntó, pero hay muchos lugares donde no hay atlas de riesgos. Cita el caso de Quintana Roo, donde, bueno, no siempre se tienen. Entonces, aquí algo muy curioso. Repito, a veces tenemos unas piezas en un lado y tenemos otras piezas en otro lado, pero no logramos acertar a construir todo el rompecabezas. Y yo creo que eso es algo que me parece muy importante. Aquí dice alguien, dice, si me lo permiten, déjenme ver, es que mandan los comentarios. César Elí de Perú. Si me lo permiten, acaban de indicar que hay en México, están brindando, que allá en México están brindando la carrera o licenciatura en gestión de riesgos. Me interesa mucho poder seguir esa carrera. Bueno, esto ya es otro rollo. Nos manda un correo, a ver si los compañeros de la UACM pueden tomar nota para mandarle a Perú los datos de esto. Entonces, Jorge de Sinaloa, Jorge TDH nos dice, buenas tardes, recordando la depresión tropical 19E en septiembre del 2018, en Culiacán se registraron 370 milímetros de lluvia en 24 horas. Ninguna plataforma y ningún meteorólogo tenía tal pronóstico, ni siquiera el Servicio Meteorológico Nacional. Se puede tener un pronóstico local con suficiente anticipación y con un margen significativo de exactitud. Me parece que con un radar meteorológico y con instrumentación en el corto plazo se puede tener algo. Bueno, no sé tú qué opinas, doctora, de lo que nos comentan para Sinaloa. Sí, es que ahí el problema son muchas cosas, ¿no? Podría ahondar, pero vamos a ser concretos. Hacen falta radares, sí, en muchos lugares. ¿Por qué? Porque ese tipo de información otra vez se mete a los modelos y te hace más preciso tu pronóstico. Si no los tenemos o no tenemos esa información, andamos a ciegas, ¿no? O sea, como que esperando la salida de los modelos. Y por eso es que comenta que ningún meteorólogo lo dijo. ¿Por qué? Porque los meteorólogos dependemos de los modelos. O sea, no, nosotros no nos podemos inventar, ¿no? O sea, como que vemos una tormentita y adivinar ahí cuánto no. Nosotros usamos modelos.
Y en ese sentido, si los modelos no tienen una adecuada información de entrada, no te van a dar una adecuada información de salida, ¿no? Entonces, hay muchos problemas con eventos extremos de precipitación de más de 100 milímetros para pronosticarlo, pues por muchas cosas, entre ellas, pues la falta de observaciones, ¿no? Pero pues lo que se podría hacer ahí es simplemente ver que si ya es más de 70 milímetros o de 100 milímetros, ya es un evento extremo, ¿no? O sea, ya no necesitas tener 300, ya es tener agua de más, ya de por sí 100 milímetros te puede ocasionar, pues que aumenten el nivel de los ríos, que haya inundaciones, entonces ya desde ahí, pues sí tenemos problemas. O sea, es decir, el alertamiento debe de ir enfocado a que ya va a ser lluvia muy intensa. Muy bien, Francisco Bautista de la UACM nos menciona que, bueno, un factor que incrementa la vulnerabilidad es la falta de interés y cultura en temas de gestión de riesgo y protección civil, pero también habla de confianza y entonces nos comenta de que para crear confianza y cultura, qué tipo de campañas informativas o cómo, bueno, no sé, a veces me imagino este tema de la confianza como cuando alguien se mete a una página de estas para buscar novia o novio por internet, ¿no? Entonces, no es lo mismo la propaganda, porque propaganda es decir lo bonito y hablar de lejecitos, que la realidad. Ya cuando construimos una relación, la confianza surge en la relación. Y la relación tiene que ser cercana, una relación honesta, una relación frente a frente, donde además nos conocemos y nuestros defectos. Entonces, hablar de campañas, me imagino estas páginas, repito, de consigue novia o consigue novio por internet, donde sabes que el tipo o la señorita te está mintiendo, ¿no? Está colocando propaganda para verse guapa, escogió su mejor foto, no te habla de sus defectos, por supuesto, y, y, y bueno, no es lo mismo transparencia que propaganda. Entonces, ¿cómo brincar esta idea de propaganda o de campañas propagandistas para construir confianza y llegar a una relación? No sé tú qué puedas darnos de opinión en ese sentido. Sí, nosotros en ese artículo que sometimos, de cierta manera, le preguntamos a las personas si confiaban, por ejemplo, en el servicio o si confiaban, por ejemplo, en protección civil, ¿no? Y entonces, pues los resultados no son muy buenos. Y ahí yo creo que desde el principio, por ejemplo, lo que yo he visto en México es que no hay estudios de eso que evalúen la confianza de las instituciones, ¿no? En cuestiones meteorológicas, y creo que sería el primer paso, o sea, saber qué tanto es que las personas están confiando en el pronóstico que les das, ¿no? ¿Qué tal que tú haces un pronóstico súper bonito con las mejores herramientas y entonces se lo das a las personas y las personas ni por enteradas que está o ni siquiera le creen, ¿no? Es como esta idea que hace rato comentaron de que es que los meteorólogos nunca le atinan. Entonces, es un problemota ahí que tenemos que creo que debe de empezar por la cuantificación, ¿no? De ver realmente cómo está primero esa confianza y de ahí ver cómo tenemos que hacer para mejorarla, mostrando resultados, porque siempre ganas confianza mostrando resultados, no con propaganda, ¿no? Como mencionamos. Entonces, pues el primer paso es cuantificarla y después mostrar resultados más eficientes, o al menos desde mi parecer. Fíjate que esto que acabas de comentar de que los meteorólogos no le atinan, habla de incertidumbre y de la incertidumbre en los pronósticos de eventos de mesoescala a corto plazo o estos enormes fenómenos como los huracanes. Pero algo que yo recuerdo hicimos en Iztapalapa fue crear todo un proceso para comunicar incertidumbre. Es decir, cuando hablamos con la verdad, cuando a la gente le dices, mira, esto es lo que usamos para tratar de prever la llegada de una tormenta. Porque una ocasión nos ocurrió que venía una tormenta que era evidente que nos iba a pegar. Unos núcleos convectivos, una reflectividad enorme, relámpagos, pero enormes, y cantidades muy intensas, y dijimos, nos va a pegar. Pasó arriba de nosotros y descargó en Xochimilco, pobres de los de Xochimilco, les fue como en feria. Pero la gente de Iztapalapa se quedó esperando la tormenta. Y entonces nos dimos cuenta que la incertidumbre es un tema muy importante. Y usamos un camión y donde colocamos un simulador donde les mostrábamos imágenes justamente del evento donde pasó por arriba de nosotros y descargó en otro lugar la tormenta. Y al último les hacíamos ver que se habían equivocado en el pronóstico, porque todo el mundo llegaba a la conclusión de que venía la tormenta y había que alertar. Y al último les hacíamos una pregunta y les decíamos, bueno, es probable que en el futuro no le volvamos a atinar, es decir,
que veamos que viene, pero no caiga exactamente, pero no tenemos algo más preciso. Esto es lo mejor que tenemos y no podemos saber exactamente en qué esquina va a caer la lluvia, pero queremos preguntarles algo. ¿Están ustedes dispuestos a aceptar que apretemos el botón cada vez que veamos esto? O ahí le paramos, recogemos nuestras chivas y les dejamos y ya que cada quien pues decida, ¿no? Y el 100% de la gente nos decía, aprieten el botón porque ya entendimos de qué se trata, confiamos en lo que nos están diciendo y preferimos mover nuestros autos, mover nuestros muebles y que no pase nada que estar a ciegas y que nos ocurra el daño. Entonces, estas ideas donde platica también Francisco Bautista nos dice, habrá que crear una dependencia para comunicación de riesgo o sencillamente las áreas de protección civil y gestión de riesgos no saben comunicar riesgo y tenemos que hacerlo de acuerdo a las condiciones y necesidades regionales y locales, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Habría que crear toda una estructura de comunicación de riesgos o por dónde lo Híjole, moveríamos, qué, doctora? qué tema tan interesante. Y qué pregunta, ¿no? O sea, es complicado. Creo que ahí está, como tú dices, el dedo en la llaga, ¿no? ¿Qué hacemos si sabemos que no estamos, que estamos fallando, ¿no? En la comunicación del riesgo. Y pues yo creo aquí que los que están en las posiciones clave, o los tomadores de decisiones, o los que se dedican a alertar, creo que también deberían de dar a conocer esas limitaciones, como bien mencionas, ¿no? Pero parte de educar a la gente es decirles que pues hay un cierto grado de que nos equivoquemos, ¿no? Sin embargo, es más importante la prevención que ya, ahora sí que ahogado el niño, tratar de tapar el pozo, ¿no? Siempre yo he optado más por la prevención en decir, es mejor decirles va a llover tanto y es muy peligroso a no decir nada, ¿no? O por miedo a equivocarte. Entonces, yo siempre he apostado más por la prevención y no importa que no pase con tal de que ya hayas tomado tus medidas precautorias. Roberto Olvera, nuestro apreciado Roberto, nos menciona algo bien interesante que se acerca también a este tema. Ya no salimos de tus modelos y del Lenzo y de todo esto, pero Roberto nos dice, primero te felicito otra vez por tu excelente ponencia y el aporte que nos compartes, y nos dice que en su experiencia, él en la formación de comités comunitarios de reducción de riesgos, pudo ver e ir haciendo un análisis de las diferentes personas con las cuales interactuaban y muchas de ellas al inicio no se interesaban en el tema. Sin embargo, poco a poco fueron trabajando con ellas y se iban involucrando. Entonces, ya sabemos que los fenómenos nos pegan más frecuente y macizo y entonces la cercanía tal vez es la estrategia y Roberto nos habla de este tema de ir a la semilla comunitaria y lo vimos primero en Veracruz, cómo hicieron un trabajo excepcional con mapas comunitarios, lo vimos con el PP5 de Chiapas, lo estamos viendo en Ciudad de México y bueno, me imagino en otros lados. ¿Qué opinas tú de este trabajo de bajar desde los satélites y desde los grandes modelos numéricos a decírselo a la persona de la tercera edad o a la persona con discapacidades en una comunidad muy particular? ¿Cómo pasar de esas escalas? Igual es bien complicado, ¿no? Porque incluso para mí, yo que estaba acostumbrada tanto a los modelos y los modelos y los modelos, después llega la pregunta de cómo se lo transmites a la población o por qué les debería de importar, ¿no? Lo que tú estás viendo en los modelos. Entonces, creo que es una tarea muy necesaria la que hay que hacer porque al final de cuentas todo ese tipo de información o de pronósticos son para la población y las comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicárselo a las comunidades? Pues con términos bien llanos y decirles lo que les interesa, ¿no? No andar tanto que fíjate que el modelo GFS, que el radar de doble polarización, que no sé qué. O sea, ellos no saben de eso. Ellos lo que les interesa saber es, ¿me va a llover? ¿No me va a llover? ¿Y cuánto me va a llover? O si eso peligra mi vida o mis posesiones, ¿no? Entonces, creo que ahí en ese sentido el mensaje que se le debe dar a la población es lo más llano. A ellos no les importa tanto los términos técnicos, ¿no? Aunque tú lo sepas, está bien, pero tienes que dárselo de la manera más simplificada y directa posible, ¿no? Es como decir, miren, va a llover mañana, hay una cierta probabilidad de que sea de tal umbral, lo cual eso significa que te puedes inundar, ¿ya? No darles tantas vueltas a que si el modelo no sé qué que tiene tal resolución. Y entonces, pues a eso se reduce, yo creo que desde mi punto de vista, la comunicación, ¿no? Con las personas que no son expertas. Siempre hay que tratar de hacérselo lo más
fácil o lo más digerido posible. Oye, Cristian, pero qué coraje, ¿no? Tantos años estudiar hasta un doctorado, aprender un lenguaje especializado y de repente no poder usarlo. ¿Tú qué opinas de eso que acabo de decirte en cuanto a que a veces encriptamos nuestras disciplinas? Yo recuerdo geofísicos que se enojaban cuando uno utiliza un lenguaje como la ley de Narciso, fuerte y macizo, que a veces es lo que la gente necesita, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas y qué ves dentro de la academia respecto a esta idea de bajarle a nuestros lenguajes encriptados que nos dan caché y hacen que nuestros títulos se vean bien bonitos? ¿Qué hacer con esto? Porque también es una pregunta muy interesante que veo yo por acá. Pues mira, sí, hay que reconocer que conozco varios colegas que no les gusta, ¿no? Como que quieren quedarse siempre en los términos técnicos. Sin embargo, la experiencia que yo he tenido, porque a mí me interesa la población, es siempre hacerlo lo más simple posible, pero eso es parte de la actividad, por ejemplo, como científico, porque es parte de la divulgación científica, es lo que nosotros conocemos como divulgación, poder explicar en términos muy llanos a público en general qué es lo que estás viendo. Y eso es un arte, ¿eh? O sea, para eso también es súper difícil y yo he estado intentando y dándole vueltas de cómo dar a conocer esos mensajes, ¿no? Entonces, sí, es algo que debemos mejorar mucho desde la academia porque no todos están interesados en la divulgación. Sin embargo, es una parte que ya está tomando relevancia, ¿no? Incluso en el Sistema Nacional de Investigadores ya está tomando más relevancia la divulgación de la ciencia. Ok, bueno, pues sigue habiendo aquí felicitaciones. Y Giovanni Rangel, ya hablando del tema de difusión, nos comenta si el SARMEX, que se utiliza para alerta sísmico, pueda servir para alertamientos más regionalizados de lluvia. La respuesta es sí, en Iztapalapa lo utilizamos, de hecho la base fue el multirriesgo. Y pues ya estamos acercándonos al tiempo, se nos fue rapidísimo, doctora, qué interesantes temas nos has traído y sobre todo tu enfoque tan claro, tan lúcido. Hay muchísimas felicitaciones. Nuevamente Roberto nos menciona que esto tiene que ser algo sostenido porque si no con el tiempo pues desaparecen o se pierde vigencia sobre personas, radios, computadoras y terminan sin ser instrumentos que den continuidad. Radios comunitarias nos menciona él. Carla Main nuevamente nos menciona que me toca estar al frente del área de comunicación social de la Secretaría y como comentas hay cierta desconfianza en la información que se proporciona y uno de los limitantes que nos topamos en el estado es las zonas a donde la información no llega. Lo que mencionaban arriba, hay lugares donde no llega, pero cuando colocan radios comunitarios, de repente los radios no se les da consistencia, como decía Roberto. Es importante sensibilizar, capacitar a los medios, que son los brazos de la comunicación de una emergencia, para ser efectivos. ¿Tú qué opinas de esto, de los medios masivos, doctora? ¿Qué cercanía has tenido con ellos y en dónde crees que estarán las grandes brechas de este diálogo también con los medios de comunicación? Pues la experiencia que he tenido es que también les cuesta mucho trabajo entender lo que uno les explica, entonces también hace falta background ahí, ¿no? Como, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional tuvo una iniciativa muy buena que abrió un curso como para periodistas ahora que se acerca la temporada ciclónica tropical. Entonces les van a dar conceptos para que ellos puedan entender, por ejemplo, a qué se refieren ciertos términos, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hace falta bastante background, hay una brecha también. Cuando uno les explica como que a veces no entienden muy bien, entonces trato de explicarlo en los términos más llanos posibles, ¿no? Para que el mensaje sea concreto, pero a veces veo como que se distorsiona un poco el mensaje cuando ya leo las noticias escritas o veo cuando lo dan en los noticieros, entonces está un poquito transgiversada la información, poquito, no realmente mucho, pero sí hace falta educación, por ejemplo, de riesgos en cuestiones meteorológicas. Y a veces aquí podemos decir que nos entiendan los periodistas, pero vamos a preguntarle, vamos a tener una conferencia con Raimundo Padilla, con el doctor Raimundo Padilla, que ha hecho mucho este trabajo de periodismo y riesgo. Y bueno, Raimundo, de una vez anótate la pregunta, doctor, porque vamos a pedirte del otro lado, es decir, cómo miran estos temas los periodistas y sobre todo si es que estamos logrando este diálogo entre estos diferentes sistemas, el sistema científico y el sistema de monitoreo atmosférico, meteorológico,
y el sistema de comunicación de masas, porque finalmente no llegamos. Y dice Raimundo, le da mucho risa y dice sí, que toma nota y nos va a contestar cuando a él le toque la conferencia sobre esta pregunta, ¿cómo lo ven los medios masivos? Y bueno, estamos pues prácticamente ya llegando al final de esta maravillosa conferencia. Muchas gracias, Cristian, la doctora Cristian Domínguez. Muchísimas felicitaciones. Nuevamente, bueno, tenemos, no traigo aquí la lista completa, ya no la voy a leer, de todos los colegas, sobre todo, bueno, tuvimos mucha presencia de los colegas de Perú y de todo México. Y bueno, sin duda vamos a continuar con este ciclo de conferencias, que es la gestión integral de riesgo de desastre, y que como verán es un encuentro que pretendemos hacer desde la academia, desde las instituciones públicas y privadas. Vamos a seguir con algunas conferencias y sin duda pues seguimos muy agradecidos con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres y, sin duda, el Instituto de Investigaciones de Alertas y Riesgos. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, doctora Laura. Está aquí el doctor Raimundo Padilla. Bueno, entre los panelistas tenemos varios de los colegas, el ingeniero Ruiz y bueno, muchísimos compañeros, pues prácticamente de todo México y de América Latina. Cristian, te agradecemos muchísimo el que hayas compartido con nosotros tus conocimientos. Un placer, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, entonces provecho a todas y a todos. Hemos llegado al límite de nuestro tiempo y les agradecemos muchísimo el tiempo que se tomaron. Esto está en YouTube, se queda grabado, entonces en la página de la Secretaría de Protección Civil, y los que quieran repasar, porque yo creo que esto está para que repasemos la presentación de Cristian varias veces, les agradecemos mucho. Gracias, Laura. Nos vemos pronto a todas y a todos.